Primero que todo, mi vida cambió radicalmente, se trastornó, siempre era una vida normal, padre de familia con 3 hijos, pensando únicamente en educarlos, en su bienestar y vivir lo mejor que se pueda a base de trabajo y a base de buen ejemplo, los hijos y todo eso. De pronto desaparecen, todo se trastorna, la vida profesional hay que dejarla a un lado, la vida de hogar en su tranquilidad se trastorna totalmente porque esto se llena de periodistas, de investigadores, de amigos, de informantes y de todo este tipo de cosas. Y de pronto pues iniciaron una lucha contra el poder, no solamente político, sino el poder armado, como es una policía siniestra y de gran poder, pues requería un cambio de actitud muy grande y un cambio de comportamiento que no había tenido necesidad de hacerlo desde ese momento. Eso es, no sé, un cambio total. Alrededor de esta lucha, pues, lo único que uno puede decir es que el objetivo final no se ha cumplido. Mis hijos siguen desaparecidos, no he podido enterrarlos al lado de su madre y llevarles unas flores. Eso es muy triste, eso es muy frustrante, eso es muy duro. La verdad total de lo que ellos pasó todavía falta y todavía la policía lo mantiene como un secreto de Estado. Eso es una responsabilidad y es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano, incluido el presidente Correa, a pesar de toda su buena voluntad, no ha podido que la policía de una vez por todas reconozca el crimen porque lo siguen negando además. Y fuera de eso diga, bueno, esto fue lo que pasó, pedimos perdón, no volverá a suceder. Han pasado muchas cosas. Yo creo que la conciencia de los derechos humanos se ha afianzado. La gente, sobre todo la juventud, ha entendido qué es eso. La gente ha despertado a saber que no hay que quedarse callados, que hay que luchar, que si bien los derechos están en las constituciones, en las leyes, ahí quedan como letra muerta si no los exigimos, ¿ya? Bueno, el documental Mi Corazón en Yambo es una idea y una acción y una decisión única y exclusivamente de mi hija María Fernanda, ¿no? Nosotros como familia siempre tuvimos mucha oferta, no solamente nacional, sino extranjera, de cineastas que querían hacer un documental o una película respecto al caso. Pero siempre consideramos que era necesario hacer esa película porque, bueno, el caso ha tenido mucha trascendencia y ha sido una lucha bastante larga e interesante, pero considerábamos que era una lucha familiar y que cualquier documental tenía que salir de la misma familia, ¿no? De pronto mi hija, por su iniciativa, que terminó su bachillerato, ella también sin ninguna insinuación nuestra dijo que quería estudiar periodismo. Estudió periodismo en la Universidad de San Francisco, le fue muy bien, fue la mejor egresada de ahí en el año 2000. Después se fue a Barcelona, se especializó en documentales y en cine, y de pronto por ahí, por el año 2004, sí, empezó con la inquietud de que quería hacer una película o un documental al respecto. Como le digo, fue una decisión de ella. Desde luego, pues ella se nutrió de todos los archivos de la casa, archivos escritos, de cortes de prensa, de audios que teníamos grabados, de todo lo que se había grabado por televisión. Le demoró unos 4 años y el objetivo de ella era, pues creo yo,
un homenaje a sus hermanos, un homenaje a su madre, un homenaje a una lucha y en cierta forma pues dijo, yo como parte de esta familia, soy también víctima de esta tragedia, mi forma de aportar, aunque sea para el círculo familiar, es este documental. Y como le digo, la idea era tener un documental prácticamente para nosotros, pero de pronto fue tan bien hecho que se convirtió en el documental más visto en el Ecuador. Punto se presentó en muchos festivales internacionales y en los cuales ha ganado más de 18 premios internacionales, otros tantos nacionales. Ahora ya sacó el DVD que también ha impactado bastante. Y bueno, como familia eso nos satisface mucho y como padre yo estoy muy contento porque es una forma de seguir con la lucha, pero ya en otra dimensión, más amplia, a las nuevas generaciones, a la juventud, y es como un relevo generacional, ¿no? No, pues al menos mi hija no me ha dicho absolutamente que hubiera tenido algún tipo de amenazas o de intimidación para su realización, ¿no? Es más, yo diría que hubo una, si se quiere, una feliz coincidencia, porque ella pudo tener acceso a muchas instituciones del Estado y de la policía y archivos del Estado, precisamente porque estaba en el poder de Rafael Correa, que siempre tuvo esa voluntad. Si hubiera estado otro presidente, seguramente no hubiera podido hacer las tomas que hizo en el SIC, ¿no? Ni hacer las tomas que hizo en Pusuquí, que están ahí en esa famosa clase de derechos humanos de los Chapas, ni hubiera sacado archivos que sacó del archivo de la presidencia de la famosa fiesta de Febres Cordero, cuando lo llaman el capo, de tal manera que más bien desde ese punto de vista hubo mucho apoyo y fue algo interesante porque pudo ingresar, como le digo, a ciertas partes que simplemente no le hubieran dejado entrar antes. Seguramente a las personas que ella entrevistó, o muchas que quiso entrevistar y no pudo entrevistar porque no accedieron a esa entrevista o porque se murieron. El caso de Febres Cordero, por ejemplo. Ella trató mucho de entrevistarlo y parece que ya tenía algún camino para hacer esto, pero se murió, ¿no? Entonces, además es muy claro, está en el documental, y seguramente debe estar en todo el bagaje de información que ella cogió, de personajes que ella entrevistó y que seguramente pues simplemente no aportaron nada y siguieron negando y negando lo que pasó, ¿no? Eso me imagino que se refiere a eso, como los muros de silencio. Por ejemplo, ella estuvo entrevistando a Sisto Durán Ballén toda una tarde, ¿no? Prácticamente hasta, como se ve en el documental, parece hasta de ridículo preguntando que si fue la policía, ¿no? Cosas así. Entonces, el sentido es que no hubo ningún aporte nuevo, ¿no? A raíz del documental de mi hija es muy satisfactorio ver cómo las nuevas generaciones que no habían ni nacido cuando el caso sucedió, de pronto despiertan, se interesan, se conmueven y en cierto modo he visto un testimonio de cambio de esa juventud. Entonces yo creo que en medio de la tragedia ha sido importante para muchos cambios en el país, cambios en las leyes, cambios en la Constitución respecto a las desapariciones. Es muy satisfactorio ver, por ejemplo, que
las personas que tienen familiares desaparecidos, que antes no hacían nada, ¿sí? Ahora están organizados en asociaciones. Es muchas veces satisfactorio ver que todos los miércoles a la misma hora que nosotros salíamos, salen, ¿ya? Entonces, en medio de la tragedia hay cosas positivas y yo sigo esperando esas respuestas, pero sigo vivo. Hugo Efraín España Torres, ¿sí? Se llamaba él. Es un testigo muy importante, un testigo de cargo, debido a su declaración, a su testimonio, es que el caso Restrepo pudo tener sustentación, ¿ya?, completa en la comisión internacional que se había formado para ese caso. En esa comisión que ya llevaba acá 13 meses, un poco más tal vez, de estar trabajando, en la cual nosotros le habíamos dado toda nuestra información y todas nuestras pruebas, que eran muy importantes, que eran básicas, que eran irrefutables. Sin embargo, todavía no se atrevían a decir la responsabilidad de la policía, y estuvieron inclusive dándose las vueltas alrededor de la patraña de la policía o del posible accidente. Cuando apareció Hugo España, que fue por ahí por el mes de abril, sí, abril o marzo de 1991, nosotros ya teníamos un poco de experiencia en cuanto a informantes, ¿no? Entonces ya las personas que nos querían dar alguna información, ya nosotros la estudiábamos muy bien, pesamos esa información, la comprobábamos una y otra vez. Para su información estuvimos prácticamente un mes conversando con él en diversas ocasiones, yendo a todos los sitios que él decía que habían estado los niños en ese periplo de muerte, viendo desde el punto de vista psicológico si él tenía algún interés de dinero o algún interés de venganza o alguna mala intención, y nos convencimos tanto de su sinceridad que ya decidimos que era un buen testigo para la Comisión Internacional. De ahí la Comisión Internacional, que era formada por 6 personas, 3 nacionales y 3 extranjeras de altísimo nivel, representantes de la ONU, representantes de Derechos Humanos de Colombia, representantes de la familia, representantes de la Iglesia ecuatoriana, representantes del Estado ecuatoriano, representantes de la Unión de Derechos Humanos ecuatorianos y suramericanos. Estuvieron gente muy capaz, gente muy seria. Estuvieron también, creo que un mes, interrogándole, tratando de ver si tenía alguna contradicción, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta de que era un testimonio veraz, que era un testimonio completo, y en base a eso ya tuvieron que, digamos, concluir que era una responsabilidad policial con nombres propios. De ahí, ese informe pasó a la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? El Estado ecuatoriano y su fiscalía no hizo nada para, digamos, impulsar el juicio en la Corte Suprema. Tuve que yo, como familia, entrar como acusador particular, ¿sí?, agregar otros nombres que considerábamos implicados en el caso, que no habían sido puestos por la Comisión Internacional, prácticamente iniciar un juicio contra más de 30 o 40 abogados de los mejores del país, que defendían a todo el poder político, que eran generales, ministros, toda la gente importante de este país que nosotros teníamos implicados ahí. Después de 4 años de este juicio, ¿okay?, en el cual España, para intimidarlo, la policía, inclusive alguna vez dispararon sobre su casa.
la familia de él era perseguida, le montaron una campaña de desprestigio total y absoluto, ¿sí? Lo acusaron no sé de qué y lo metieron a la cárcel, ¿ya? No fue acusado jamás por nosotros, no podíamos acusar al que estaba, si tuviera parte de culpa, indirectamente, porque tampoco fue directamente, lo obligaron a acompañar a los asesinos, ¿sí? No intervino en torturas de los niños, ni mucho menos. Antes descubrió el crimen, entonces es un mérito. Fue un testigo. Totalmente, pero en esa época no había ni protección a testigos y además la policía tenía un gran poder, ¿sí? Entonces siempre trataron en la Corte Suprema, todos los abogados, los mejores del país, lo interrogaron, lo volvieron para hacer preguntas, repreguntas. Él siempre mantuvo su versión, siempre se sostuvo en lo que era, jamás se dejó intimidar. Fue intentado de matar en la cárcel 100 veces, hubo que sacarlo para un recinto militar para protegerlo, por intermedio del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, ¿ya? Y después hubo que sacarlo por intermedio de Amnistía Internacional a Londres porque lo iban a matar. En ese periplo él escribió un libro ampliando ya no solamente las cosas del caso Restrepo, sino toda la porquería que había instituido Febres Cordero, toda la preparación que le hacían acá y en el exterior a todos los torturadores de esa época. Desde luego eso no le gustó al Estado, no le gustó a la policía, y a lo mejor cualquiera avesado por ahí puede hablar de que hay contradicciones o no haya contradicciones. España fue un hombre valiente, gracias a su testimonio y a su sacrificio, porque tú que dices el país, el caso Restrepo no quedó en total impunidad. Es un personaje siniestro, es quizás el personaje que más odia la gente que conoce del caso, especialmente las que son madres o las mujeres, y es muy claro, ¿no? Un ser que vino a darle ilusiones a una madre de que sus hijos, que ya estaban desaparecidos y ya estaban muertos, estaban vivos. Entonces eso es sin palabras. Yo creo que la actitud de ella, de por sí mismo, ya está establecida como un ser maligno total. Bueno, él estuvo implicado indirectamente, más que todo en que fue uno de los que estuvo en el penal García Moreno amenazando a España, que tenía que retratarse o si no iban a hacer algo. O sea, parte de todo el montaje de intimidación ahí. Bien, don Pedro. Muchísimas gracias por habernos recibido y por habernos Con mucho gusto y la felicito por el esfuerzo, vean. Eso es bonito. Si quieren las cosas y se hace lo que sea necesario, que les vaya muy bien en el trabajo. Muchas gracias.